Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Estoy encantada de que estés aquí conmigo y de que quieras averiguar un poco más de qué se trata este diplomado Principios Básicos de la Bioneuroemoción. Antes que nada, quiero decirte que la bioneuroemoción es un método humanista creado por el español Enric Corbera ya hace casi 16 años. Este método lo que trata de hacer, o su objetivo principal, es comprender tu propia salud emocional a partir de un montón de principios en tu entorno que tal vez no te han permitido crecer como persona, que tal vez no te han permitido salir realmente de esta zona de confort y llevar a tu vida una situación diferente. La bioneuroemoción busca cambiar tu percepción de las cosas a través de encontrarte a ti mismo con los procesos de autoindagación. Los procesos de autoindagación son aquellos en los que descubrimos cuáles son las situaciones que estamos repitiendo en cuanto a patrones de creencias, en cuanto a valores que a veces no me hacen sentir tan bien y en cuanto a situaciones que finalmente me llevan al árbol transgeneracional y a las cosas que yo traigo con respecto a mi propia familia. Por lo tanto, es de vital importancia entender que la bioneuroemoción es un método completo que va a ir al bioshock emocional, al momento en el que llegó la emoción, y va a encontrar tres partes importantes en tu vida. Primero, lo que estás viviendo en este momento. Vamos a desmembrar un poquito qué es lo que está pasando y vamos a ver en qué otras ocasiones se ha repetido esta historia. Puede ser un momento en tu infancia, regularmente entre los 5 y 8 años, y después un momento intermedio en el que hayas vivido esto. De esta manera tomas conciencia y al tomar conciencia y tener la información, puedes generar en tu vida un proceso diferente. Hay muchas personas que se preguntan si bioneuroemoción es lo mismo que biodecodificación. No es así. La biodecodificación va mucho más a la parte biológica, al síntoma físico, a cuando estás desarrollando algún tipo de patología física que te lleva a estarte sintiendo mal. Nosotros sabemos en este momento que muchas de las enfermedades o de las situaciones o sintomatologías físicas provienen de este bioshock emocional que pudiste haber tenido y el cual a lo largo de tu vida se ha estado manifestando. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos esta parte y evidentemente vamos a saber tal vez qué es lo que sucede con respecto a me duele la cabeza, y la biodecodificación te dirá, bueno, tal vez tienes un pensamiento muy seguido, quieres controlar cosas, etcétera, etcétera, pero no va al fondo de las cosas. En la bioneuroemoción utilizamos mucho más que eso. En la bioneuroemoción nos damos la oportunidad de que tú encuentres la base del por qué sucedió esto, o el para qué más bien en tu vida, porque aquí vamos a dejar un poquito los porqués y vamos a iniciar los para qués, y entonces poder comprender de una manera global qué es lo que pasó, caer en ello, abrir tu conciencia y poder dar un paso hacia adelante. La biodecodificación únicamente te va a llevar a una información que va a quedar en el aspecto físico, sin embargo no va a tomar la raíz del emocional. En el caso de la bioneuroemoción utilizamos otras herramientas como el árbol transgeneracional, programación neurolingüística, la parte de lo que sería la hipnosis como tal, en fin, varios mecanismos para que el individuo realmente pueda encontrarse. Y bueno, ¿cómo se aplica este método en terapia y fuera de ella? Durante la terapia regularmente lo que hacemos es que las personas tomen conciencia, como les decía, a través de la autoindagación. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A la posibilidad de gestionar nuestras emociones. ¿Qué quiere decir gestionar nuestras emociones? Gestionar una emoción no quiere decir nacer como que no está o no vivirla. Gestionar una emoción quiere decir vivirla realmente, pero bajo el concepto de saber que esta emoción va a tener un para qué, que esta emoción que estoy sintiendo es para que yo pueda encontrar el de qué manera llegué al punto en el que estoy viviendo el día de hoy y tomar conciencia de ello. Vivo la emoción profundamente, pero no me quedo con ella. No importa si esta emoción yo la califico como tóxica o no, porque recordemos que regularmente nosotros en este mundo dual calificamos las cosas como buenas o malas.
no necesariamente tiene que ser así. Por lo tanto, podemos darnos a la tarea de ir encontrando poco a poco cuál es ese proceso y qué es lo que está sucediendo conmigo. Así que dentro de la terapia, generalmente cuando una persona llega, nosotros lo que hacemos es indagar cuál es esa historia real detrás de lo que nos está contando, porque muchas veces las personas únicamente vienen y nos cuentan una historia de su percepción, pero hay que saber, como yo les digo, escuchar entre líneas y entender que esa persona va mucho más allá. Hay muchísimas incoherencias en muchas ocasiones en el mismo diálogo que la persona está llevando a cabo contigo y de las cuales no es consciente. Por lo tanto, tu labor como acompañante será hacerlo llegar a ese punto de quiebre en donde pueda darse cuenta de la información que tiene y para qué le sirve. Si tú no estás en terapia o no das terapia, pues bueno, el método te va a servir primero para indagarte a ti, encontrarte contigo, saber quién eres y después como primeros auxilios. Vas a poder entender mucho mejor a la gente de tu casa, a la gente en tu empleo, a la gente en general que te rodea, a tus mismos amigos. Tal vez puedas acercarte a ellos si es que en algún momento ellos te pidieran consejo, porque yo siempre les digo, cuando alguien no nos pide consejo es mejor no darlo, es porque la persona no te está pidiendo ayuda. Muchas veces las personas no quieren ayuda, únicamente quieren que los escuches. Parte de lo que vas a aprender aquí es convertirte en una buena escucha. Una buena escucha es aquel que escucha entre líneas, que se da cuenta que esta persona trae un dolor mucho más allá y mucho más profundo de lo que puede estarte llegando a manifestar. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta en tu entorno de esto, cuando te empiezas a dar cuenta que hay una historia de vida y que esta historia de vida trae muchísimas cosas más aparejada, entonces incluso puedes identificarte con eso y sanar tú mismo. Es por ello que nosotros decimos y utilizamos mucho también en el método la ley del espejo, porque a través de estos personajes que nosotros ponemos en nuestra vida, podemos realmente llegar a conocernos. Aquellas cosas que a lo mejor no me gustan, me molestan en exceso, me hacen sentir muy mal, son las situaciones que yo tengo que voltear a ver en mí. Siempre les pongo el mismo ejemplo, la gente recurre mucho es que a mí me molesta mucho la mentira y yo no miento. Y puede ser que sí, no les mientas a los otros, pero te mientas a ti mismo, te autojustifiques, no estés ahí. Y esto es lo que vamos a aprender. Parte de lo que vamos a aprender es conocer nuestros propios autosabotajes, cómo funciona nuestro ego y qué es lo que nos lanza a nosotros. Por lo tanto, es muy importante tomar esto en cuenta. Y además, entender que a través de todo este proceso vas a poderte dar cuenta de que en muchas ocasiones los juicios, las críticas y todo aquello que emitiste, tus propias creencias, que puedes tener años con ellas, simplemente son eso. Son situaciones que aprendiste y que puedes llegar a desaprender si es que te continúan haciendo daño. Y esto, independientemente si te dedicas a la terapia o no, es una transformación de vida. La toma de conciencia te va a llevar de manera rotunda y constante a una paz interior de la cual te vas a sentir lleno y pleno, se te va a notar y vas a generar un imán de personas que te van a empezar a decir qué tienes, qué te pasa, oye, te veo muy bien, cómo has estado, y vas a elevar tu energía y te vas a sentir distinto, y esto es lo que va a generar la diferencia ante todo. Por lo tanto, seas o no parte de la comunidad de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, tú también puedes tener esto en tu vida para que haya un cambio, una profundidad, para que sientas que las cosas son diferentes, porque de verdad con esta metodología tu vida cambia, principalmente la tuya, y así puedes compartirlo con otros. Muchas veces también me comentan cuáles son las bases de la bioneuroemoción. Hay gente que se pregunta o se cuestiona aquello de que han escuchado, en algunos casos a Enrique Corbera decir que la metafísica del método es un curso de milagros. Hay mucha gente y hay muchas cosas que se dicen del curso de milagros. Mira, yo te diría que des la oportunidad, a lo mejor alguna vez en tu vida, de encontrarte con este curso. Aquí en el diplomado, la verdad es que sí lo vamos a tocar, pero no va a ser ficha como de estudio, aunque yo sí te recomendaría que si te vas a dedicar a la bioneuroemoción, en algún momento pongas a estudiártelo. ¿Por qué? Porque un curso de milagros te invita al cambio de percepción, te invita a tener una vida distinta. Eso es lo que hace el curso de milagros.
el nombre suele ser muy sugerente y por eso las personas luego se sienten como intimadas, ¿no? O como rebasadas ante un nombre como un curso de milagros. Sin embargo, lo único que hacemos es tomar este tipo de situaciones del curso de milagros en donde también se trabaja con el ego, se trabaja con la intuición, con la percepción, con el proceso de indagar en ti, de darte cuenta quién eres, de darte cuenta que puedes transformar la vida y que tú eres creador y manifestador de tu propia vida. Porque algo muy importante del método es que te vuelvas responsable y que te vuelvas responsable de ti mismo y de tus emociones. Algo que te tiene que quedar bien aprendido desde el principio es que el único responsable de sus emociones eres tú mismo y nadie más. Y por lo tanto es tan importante que te des cuenta de esta manifestación en tu vida, de quién eres y hacia dónde vas. Esto es a veces de vital importancia, no nos damos cuenta, pero de verdad cambia nuestro rubro, nuestra existencia. El saber que yo soy el que genera una emoción y por lo tanto el que puede cambiarla, eso cambia tu vida. Finalmente, como diría el maestro Sergi Torres, si yo tengo un pensamiento de miedo, lo estoy pensando yo. Por lo tanto, ¿quién es el responsable de quitarse ese pensamiento de miedo? Pues evidentemente yo mismo. Así es de que bueno, esa es parte, pero otras de las bases, se los mencionaba yo, es programación neurolingüística en cuanto a todo lo que tiene que ver con las creencias limitantes o potencializadoras. También en el hecho de los anclajes que tienes desde pequeño o desde pequeña, tiene mucho que ver. Esta parte también de lo que es el hablar del árbol transgeneracional, cómo es que nuestros ancestros han llegado a nosotros. Comentamos mucho acerca de la epigenética, que es ir por arriba de los genes. La epigenética es estudiada principalmente desde la mirada de Bruce Lipton, que es un biólogo, y en donde nosotros sabemos que el día de hoy, que no es que estemos condenados por nuestros genes, sino que tiene mucho que ver la estructura dentro de la cual hemos vivido para que dentro de nosotros se hayan desarrollado incluso algunas enfermedades o algunas otras situaciones o condiciones que hemos manifestado a lo largo de nuestra vida. Evidentemente hablamos del inconsciente colectivo, que es estas situaciones que suceden a nivel de todos los que están en nuestro entorno, así como el inconsciente personal. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque muchas veces dentro de la sociedad en la que vives hay creencias, hay costumbres, hay cosas de esta naturaleza y entonces me involucro y me envuelvo, ¿no? De repente en situaciones que creo que me hacen sentir muy mal bajo ciertas perspectivas y es por todas estas creencias que vengo cargando y que se han ido consolidando desde el inconsciente colectivo, de la sociedad en la que vives, de tu familia, hasta lo que tú mismo has hecho como creencia. También manejamos mucho el hecho de trabajar en el aquí y ahora, en el presente. La única manera de encontrar tu proceso de conciencia, de conocerte a ti mismo, de considerarte, de saberte quién eres, es a través de permanecer en el presente, de darte cuenta del aquí y ahora, de voltear a ver todas las posibilidades infinitas que tienes, porque de eso no nos damos cuenta. Y finalmente, esto es parte de la historia de vida. Esto te sirve para manifestar tu propia historia de vida, para darte cuenta que tus emociones vienen desde ahí, para comprender que no hay enfermedades hereditarias, por ejemplo, hablando o volviendo a la epigenética, que no hay enfermedades contagiosas, sino que tú vives en ambientes emocionales que hacen que tú desarrolles este tipo de situaciones. Y veremos también que no es algo mágico, que es algo científico comprobado. Simplemente, cuando tú vives bajo cierto estrés, tu sistema inmunológico baja y ahí es donde puedes adquirir cualquier sintomatología física. Bruce Lipton nos dice que el 90% de las enfermedades provienen realmente de este tipo de situaciones y solo el 1% serían la genética o otro tipo de accidentes que se pudieran llegar a tener. Así es de que es bien importante que nos demos cuenta de todo esto, que son como las bases o las premisas que manejaremos durante todo nuestro diplomado.
¿Para quién es la bioneuroemoción y para quién no? También me han llegado a preguntar. Pues mi maestro Enrique Corbera dice que la bioneuroemoción es para todos, pero no todos son para la bioneuroemoción. Y esto tiene un porqué o un para qué. El asunto es que es una terapia confrontativa. Y es confrontativa contigo misma. Es una terapia que incomoda. Es una terapia que a veces te hace sentir mal, que te molesta, te enoja, porque finalmente estás enojado y molesto contigo mismo, con lo que has permitido, no has entrado en un proceso de perdón, no te has permitido buscar dentro de ti algunas de las claves, ¿no?, importantes que puedes llegar a tener en tu vida para cambiar tu propia estructura. Y esto es lo que hace que en muchas ocasiones pues no te sientas bien. Entonces hay mucha gente que abandona las terapias en bio justamente por eso. Cuando empiezan con esta intranquilidad, cuando se dan cuenta que verdaderamente tienen que hacer un cambio que a lo mejor han huido y que se han autosaboteado para no hacer, a lo mejor el por fin dejar un trabajo que no te ha acarreado nada bueno, un trabajo en el que has tenido muchos conflictos, un trabajo que salvo sentirte pleno, lleno, emocionado por tenerlo, te sientes mal, te sientes fuera de ti, sientes que las cosas no van bien. Así es de que, bueno, cuando hay personas que se dan cuenta de eso y no están dispuestas a salir de su zona de confort, simplemente se van de la terapia, simplemente no la quieren más. Así es de que sí, tienes que tomar en cuenta que el estudiar el diplomado en principios básicos de la bioneuroemoción va a traer a ti en muchas ocasiones incomodidad, va a traer a ti en muchas ocasiones situaciones en donde no te sientas bien contigo mismo y que te dé como esta crisis en donde digas no quiero avanzar más. Pero algo te puedo decir, pasé por ahí, incluso sigo pasando porque no somos proyectos terminados, así que en muchas ocasiones todavía hay miles de cosas que trabajar y entramos en el camino. Estamos ahí y estamos dispuestos a cambiar nuestras propias situaciones de vida. Muchas veces me han dicho cuáles son las ventajas y las desventajas de la bioneuroemoción. Pues miren, la bioneuroemoción para mí desventajas no tiene, salvo que tú no estés preparado o preparada para tomarlo. Ventajas tiene. Tienes una apertura de conciencia, un cambio de vida, un cambio de percepción. Realmente las cosas suceden desde otro ángulo, desde otra naturaleza. ¿Sabes? Te voy a contar un poquito de mí. Antes de que descubriera la bioneuroemoción hace 16 años, que fue cuando yo empecé a seguir al maestro Enrique Corbera, mi vida pues estaba en otro punto. Yo, a pesar de ser psicóloga, estaba trabajando en una escuela porque tenía muchísimo temor de no tener una quincena segura. Tenía yo aproximadamente 25 kilos más encima. Mi alimentación pues era como la de todos, al día a día, lo que fuera, lo que pasara. Tenía yo relaciones en general muy caóticas con todas las personas porque yo me escudaba en que ese era mi carácter y yo era una persona que se molestaba muchas veces y que tenía un carácter fuerte, y entonces esto me llevaba a que muchas veces mis relaciones fallaran. Por otra parte, mi autoestima no era la mejor y por lo tanto muchas relaciones de pareja fueron al fracaso por el hecho de que yo permitía que esas personas pues no quiero decir se sobrepasaban conmigo porque sería un estado de victimismo, y también la bioneuroemoción te enseña que tú no eres víctima de nada porque tú has elegido tus circunstancias de vida, pero sí, obviamente yo atraía a mi vida a las personas que yo necesitaba que me enseñaran algo. Y las sigo atrayendo, lo único es que ahora tengo una apertura de conciencia. Entonces, pues mira, al día de hoy mi vida ha cambiado muchísimo. Soy una persona que, si bien sigue teniendo obviamente este lado sombra, ahora puede tratar de gestionar la emoción y llevarlo hacia el camino en medio. He bajado obviamente esos 20 kilos, estoy en otra posición en cuanto a mi percepción. Todos los días hago meditaciones, trato de dejar atrás el juicio, la crítica, porque hoy sé que si hay un juicio y una crítica, primero va a ser hacia mí antes que hacia los demás.
Así es de que hoy si yo te comparto este método y quiero que tú seas parte de él, es porque de verdad da resultados. Los ha dado en muchas personas cercanas a mí, no únicamente en mí, desde que yo he tenido la oportunidad de compartirlo con otros. Así es de que, de verdad, estás a punto de dar el mejor paso de tu vida. ¿Sí? ¿Qué beneficios vas a obtener de este diplomado? Pues mira, vas a conocer un enfoque sobre tu relación con el entorno, con tu bienestar emocional, tus relaciones interpersonales van a cambiar, vas a poder modificar esos patrones de conducta que te han ido limitando o que has tenido durante tanto tiempo y que van elevados de la misma manera, ¿sí? Haciendo este análisis de tu propia historia, porque vuelvo a lo mismo, es una terapia confrontativa contigo. No es una terapia confrontativa conmigo ni con nadie más. Es darme cuenta y sobre todo aprender un proceso de perdón, ¿vale? Y aprender de todo esto que has vivido y que te ha hecho la persona que eres el día de hoy. Porque toma en cuenta que si tú no hubieras tomado todas esas decisiones, hoy no serías este individuo. Y a lo mejor en este momento me dices, es que yo no quiero ser más este individuo. Pero después te vas a dar cuenta, cuando empieces a quitar capitas y devuelvas a tu esencia, que eres un ser maravilloso y siempre lo has sido. Y lo único es que estás en un proceso de aprendizaje igual que todos los demás. Así es de que esto va a cambiar tu vida. Y yo te voy a decir algo, hay mucha gente que me dice, bueno, y si yo no soy terapeuta, si yo no tengo esta, no soy psicólogo, no soy terapeuta, no manejo nada de esto, pues bueno, ya te lo decía yo, te va a servir para ti. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, tienes a tu cargo personal o eres dueño de una empresa, vas a poder percibir con una mayor facilidad qué es lo que está pasando a tus empleados y por qué a lo mejor en determinado momento las cosas no están funcionando como deberían de funcionar o como tú sientes que deberían de ir. Y vas a poder entender a las personas desde un proceso distinto, las vas a poder ver de distinta manera. Y te decía, vas a poder hacer estos primeros auxilios, a lo mejor para después recomendarle que vaya a algún tipo de terapia, algún tipo de curso, algún tipo de libro que pueda leer, que pueda ayudarle a esta persona a cambiar o a modificar sus propias estructuras mentales. Por otra parte también, si eres ama de casa, pues imagínate, tú gestionas la mejor parte de la vida, que es la familia, el hogar, el poder realmente a lo mejor entender situaciones con tu marido, con tus hijos, con tus padres, con tus sobrinos, con tus hermanos, con el entorno, poderte dar cuenta de qué es lo que ha venido pasando durante todo este tiempo y qué es lo que has venido manifestando y desarrollando. Esto va a cambiar tu vida. Es de verdad, son 180 grados. Entonces vas a poderte dar cuenta de lo que está sucediendo. En el área de la salud, si eres médico, si eres enfermera, el poderle dar a los pacientes no únicamente un diagnóstico físico, que nadie ha dicho que no lo tengan, y ahorita voy a hablar de los mitos de la bioneuroemoción, sino también el poderles proveer de que emocionalmente pueden tener otra estructura y pueden elevar su energía para sentirse diferente, para sentirse plenos, para sentirse en otro nivel, para que incluso los medicamentos puedan hacer una maravilla en ellos, ¿no? Esto es lo que hace la diferencia. Y justamente retomando el tema, muchos mitos se han generado alrededor de la bioneuroemoción. Hay personas que han dicho que las gente que nos dedicamos a dar terapias en bio, les decimos que no tomen más medicamentos, que no hagan más tratamientos médicos, y esto está totalmente alejado de la realidad. De hecho, Enrique Corbera siempre nos los dice. Nosotros tenemos que respetar lo que las personas están haciendo y los tratamientos médicos que estén llevando. Nosotros somos un complemento, ayudamos a que tú puedas elevar tu proceso emocional de tal manera que cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida, sea a nivel físico, emocional o al nivel que sea, puedas cambiarlo y transformarlo. Entonces,
vas a poder ser un transformador de vidas, una persona que abra conciencias. Y te voy a decir por qué. Porque tú vas a transformar la tuya y vas a ver las cosas desde una manera diferente. Ojo, tú no puedes cambiar a nadie. Y eso tiene que quedarnos muy claros. Nosotros estamos aquí para que si una persona quiere cambiar, le acompañemos en su cambio, mas no le resolvemos la vida, no tomamos decisiones por él o por ella y simplemente les decimos o les permitimos que tengan un cambio diferente, que su vida se vea desde otra manera. Así es de que de verdad te invito a que te des la oportunidad de tomar el diplomado en Principios Básicos en la Bioneuroemoción conmigo, que te des la oportunidad de cambiar tu perspectiva, de cambiar tu propia situación, que te des la oportunidad de vivir plenamente y en un proceso de armonía, de paz, en un proceso en donde tu vida tome un rumbo distinto, en donde la gestión de emociones te ayude a cambiar toda tu perspectiva. Y en este camino yo te voy a ir acompañando de la mano, voy a estar contigo, voy a estar feliz de que estés porque seguramente tendré muchas cosas que aprender de ti, igual que lo que yo pueda darte como información. Y recuerda siempre que el camino para llegar a ti mismo no es hacia afuera, es hacia adentro. Y la bioneuroemoción te provee de todos los elementos necesarios para que eso suceda. Así es de que espero verte pronto. De verdad me dará mucho gusto. Yo soy Rosy Corral, soy psicóloga y acompañante en bioneuroemoción. Desde aquí te mando miles de abrazos de luz y te recuerdo, aprópiate de tus emociones porque tú decides tu futuro.